comienza Despierta con CDN. Hoy es 30 de junio y esa composición que escuchábamos ahí es precisamente porque hoy es el Día del Maestro. ¡Wow! Una de las profesiones de mayor vocación. Para ser un buen profesor tiene que salirte del corazón. Y por supuesto que es una de los oficios, por llamarlo así, que más impacta en generaciones y generaciones, porque al recibir el pan de la enseñanza, el maestro impacta de manera positiva, algunos no tanto, pero en su mayoría las sociedades que tenemos se debe a ellos. Así que felicidades a tantos maestros. Hoy en día hay muchísimas críticas, especialmente a los que están en las escuelas básicas, se les critica por el tema de la baja calidad de la educación, pero me parece que el problema quizás está en otra parte. El 30 de junio también es el aniversario del natalicio del profesor Juan Bosch. 116 años de su nacimiento. El Partido de la Liberación Dominicana organizó varias actividades desde el pasado fin de semana en La Vega y hoy continúa con su agenda para celebrar el natalicio del profesor Juan Bosch, el político dominicano, expresidente de la República durante 7 meses. Se conoce muy bien su historia de cómo fue derrocado, pero además de su aporte como maestro de la política, también tiene un aporte literario amplio, sus cuentos, sus reflexiones sobre la composición social dominicana están ahí. Desde la perspectiva de la organización de los partidos políticos, cuando hacemos un recorrido por la historia de los partidos políticos en la República Dominicana, creo que tenemos que llegar a la conclusión que ha sido el dominicano que más ha aportado al sistema de partidos desde la perspectiva de la organización. Los principales partidos que existen hoy en la República Dominicana tienen allí su origen. El profesor Juan Bosch participó en la organización del PRD en el exilio, fue uno de sus fundadores, y todavía, y del PRD nacen todos los partidos políticos que tenemos hoy, y luego, cuando se divide el PRD, se idea el Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana es una escuela de formación política, el primero con esas características en el país, y cuando usted lee, hay un libro del profesor Juan Bosch sobre el PLD, creo que se llama Un Partido Nuevo en América. Él da allí muchos detalles de cómo nace este partido, de cómo nació el PRD, cuál fue realmente su participación, y explica allí cómo él cree en el tema de la organización militar y de la Iglesia Católica para crear un partido con estructuras, con formación política. Así que el aporte del profesor Juan Bosch en el tema político, además de lo mucho que aportó solo en 7 meses de gobierno, incluida una reforma constitucional, reforma agraria. O sea, hablar del profesor Juan Bosch nos tomaría este y muchos otros programas. Así que vamos a dar seguimiento a las actividades que tiene hoy el Partido de la Liberación Dominicana para la fecha. Hay que decir buenos días, gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer, de poder iniciar la jornada del día y de la semana junto a ustedes que nos sintonizan a través del canal 37 y otras plataformas en las que pueden entrar en contacto con nosotros a través de Despierta con CDN. Buenos días a nuestro compañero de trabajo, Federico Joveni, y don Nelson Rodríguez. Tenemos una amplia agenda informativa, incluida una reunión del Consejo de Seguridad, que según el periódico El Caribe, es la 10ª del año para tratar la crisis haitiana. Muy buenos días. Buenos días, Yanesi, Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Hoy, 30 de junio, día además de Nuestra Señora del Cobro. No te olvides de eso. Hay mucha gente que espera, sobre todo los que van a cobrarle a los que cobran hoy.
Pero ciertamente, gracias, ciertamente la fecha debes recordarnos un aniversario más del nacimiento del profesor Juan Bosch. Adicional a todo lo que tú acabas de decir, señalar que Juan Bosch, en el plano de la literatura, siempre se dice a manera de chanza, pero es cierto, que de haberse dedicado quizás 100% a la literatura, el país habría estado muy cerca de tener un premio Nobel. Y esto no es una lisonja. Juan Bosch fue un maestro de maestros. Su libro, Apuntes sobre el arte de escribir cuentos, es un clásico de cómo hacer cuentos, porque no, Bosch, pese a ser autodidacta, nunca pudo renunciar a su esencia intrínseca, a su identidad, a su razón de ser, que era ser un profesor, ser un maestro, ser un educador, y lo fue en el plano de la literatura, indudablemente, y lo acabas de decir perfectamente, en el plano de la política, pero sobre todo en el plano del ejemplo de gestión pública, en el plano del paradigma del funcionario público. Y eso que fue en 1962-63, cuando fue presidente, lo fue a lo largo de toda su vida. Y son las cosas que todos los partidos, sin importar su origen, incluyendo los opositores a su ideología o que en alguna vez le adversaron, debemos de rescatar, porque son válidas para todos los funcionarios y para los que no son funcionarios también, lo que es la honradez, la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo el sentido y la aquilatación del poder como un instrumento para el servicio de los demás. Esos valores que son inherentes, inmanentes y trascendentes en la práctica y en la vida de Juan Bosch, todos podemos aprender de ellos, no importa. Mientras tanto, es lamentable, y pasa igual que con los hijos de Peña Gómez, es lamentable que sus hijos políticos, o los de su segundo matrimonio, por decirlo de alguna forma, ni siquiera se junten un día como hoy. Pero eso venía pasando hace tiempo y hago el paralelismo con Peña Gómez, porque los hijos de Peña Gómez, y no me refiero a los, evidentemente, a los genéticos, sino a los políticos, tampoco se juntan en las fechas de su natalicio. Y es importante siempre destacar la necesidad de la unidad. Y si no hay unidad nacional, que por lo menos la haya ideológica en los diferentes bloques para que el peso y el contrapeso entre oposición y gobierno, según sea con guitarra o con violín, funcione efectivamente. Donde las cosas están funcionando bien, pero terriblemente bien, es en Colombia. La revelación de los audios del periódico El País, que uno, viendo el desempeño del país, tampoco sabe por qué el país está liberando esos audios. Aquí, Kiko y Bono, ¿a quién beneficia? Pero lo cierto es que deja muy mal parado al ex canciller Leiva. Recordemos que hace un mes, e incluso lo ponderamos aquí, veíamos cómo él, de una manera muy firme, en una carta de 4 páginas, evidenciaba una serie de falencias y de malas prácticas y de faltas, pero no puso elementos de prueba, ojo, del presidente Petro, y uno entendía que era un hombre de valor que se la estaba jugando, y resulta que hay unos audios, porque están los audios ahí, salvo que un análisis de inteligencia artificial o un peritaje técnico demuestre que es lo contrario, diga que este hombre era montando, tendiendo la alfombra para un golpe de Estado blando. Y las pruebas son tan contundentes que han unido a la casi mayoritaria clase política colombiana y ha logrado que no el endoso ni el apoyo de la derecha, por lo menos su silencio. Y hay veces que callando se otorga. Ojalá salga fortalecida la democracia en Colombia, desde luego, y que quede la constancia de que no importa qué tan mal o qué tan bien los gobernantes ejerzan su función, tienen que terminar su mandato, sobre todo si esos gobernantes se manejan dentro del Estado de Derecho, como el señor Petro, guste o no. Hablando de Estado de Derecho, aunque ocurrió el viernes, lo que pasa es que ayer fue contestada nuevamente en instancias de apelación. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos le dio la razón al gobierno de Donald Trump en la andanada que el presidente Trump tiene contra uno de los pilares, de los cuales, por cierto, los dominicanos se han beneficiado demasiado, que es el derecho a la nacionalidad en Estados Unidos por el solo nacimiento, sin importar el estatus migratorio. Recordemos que había sido una de sus banderas de campaña, que como casi todas la cumplió desde que llegó, fueron apeladas en los tribunales menores, y el Tribunal Supremo determinó que los tribunales en Estados Unidos de menor rango no pueden cuestionar una orden ejecutiva. Esto no es un conflicto ahora mismo jurídico, sino jurisdiccional, de quién puede y quién no puede.
pero la mesa está servida en esa materia. Y en el plano nacional, en el día de ayer, doctor Guido Gómez Mazara, presidente del Indotel, señaló que cada día se roban 100 celulares en la República Dominicana, casi 4.000 al mes. En los últimos 18 meses, 54.000 celulares, la mitad no se denuncia, se importan celulares robados, y que a través de la resolución 6425 otorga un plazo de 30 días a las telefónicas para que se acabe el relajo con los llamados maquitos. Eso no lo dijo Guido, lo digo yo, en el sentido de que usted no puede ir sin ningún tipo de identificación y comprar celulares, porque en la práctica eso se ha traducido en una vinculación de esa práctica o flexibilidad telefónica y comunicacional para la comisión de crímenes, y todos sabemos que es así. El periódico Diario Libre, en el Espía, el día de hoy señalaba que hay una resolución de 2014 que decía palabras más, palabras menos, lo mismo, y que lo que tenía que hacer Indotel era simplemente dar cumplimiento. Pero bueno, la realidad es que qué bueno que se reafirme con una en el 2025, y si del 14 al 25 no se implementó en 11 años, esperemos que el doctor Gómez Mazara, pues en estos 30 días haga las medidas del lugar para que las telefónicas se encarrilen en el plano de identificar quiénes son los titulares de los teléfonos a los que ellos venden. Muy bien por eso. Yanesi, en el beligerancia, o sea, no beligerancia, pero ayer en San Cristóbal, como tú señalabas, Danilo Medina le tiró a diestra y a siniestra al gobierno, que ya la gente se está dando cuenta que no debió votar por él, que no le extraña que el gas suba, si todo ha subido, pero también, no sé si fue la fuerza del pueblo, pero dijo que el único color con que se puede vincular al Partido de la Liberación Dominicana es el morado con la estrella amarilla. No sé a quién le habrá dicho eso, pero me luce que puede ser a los que creen en la teoría de los aguacates y las musáceas de que debe ser el color verde. Y hoy les recuerdo, Nelson, que es el último día para doblar a la izquierda en muchas intersecciones de la capital, y que mañana se pondrá a prueba el plan piloto del Intran y implementado por la DGCET para intentar un poco revertir el caos que está ocurriendo en la ciudad en algunos sectores, específicamente donde será pilotado. Deseamos éxito a esto, y bueno, la gente que se acomode y que ponga también de su parte, porque todos queremos que esto mejore, definitivamente que sí. Buenos días. Muy buenos días. El Día del Maestro, me suscribo a lo que decía Yanesi. El padre del pueblo, eso dice la canción que estaba ahí de Paxi Andión. Yo le decía a ellos que con esa canción ninguno había nacido, fue en el 73. Y lo que dice era el tipo de maestro, dice la canción, el cura dice que es ateo, el alcalde comunista, y el cabo jefe de puesto dice que es un anarquista. Pero ni modo, yo había pedido también que me pusieran ahí el maestro con cariño, con Lulú, un poquito más para atrás, el 67. Esa ternura con que se trataba el maestro. Estuve buscando una canción de estos tiempos, dominicana, dedicada al maestro, y no encontré ninguna. Ustedes se imaginan un dembocero de esto cantándole al maestro. Aunque me recuerda la producción que hubo una dembocera ahí, en una escuela, flaco, que era zorra. La Profesora. La profesora. La profesora. No, fue un alcalde, no fue una dembocera. Vamos a poner, fue un alcalde, no fue una dembocera. Ah, bueno. Pero un alcalde caracterizado por muchas que la llevaron así. a una escuela. Lamentable, yo no voy a entrar aquí a decir que el maestro de ayer era mejor que el de hoy, pero felicitaciones a todos los maestros en su día. El profesor Bosch hubiese cumplido hoy 116 años, porque nació en el 9 en La Vega, y qué bueno que ustedes lo recuerden, porque los ejemplos buenos perduran. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne esta tarde. Como decía Yanesi, el Caribe resalta que es la 10ª vez este año que el Consejo de Seguridad trata la crisis de Haití, y no vayan ustedes a pensar que de ahí va a salir algo distinto, que no sea la preocupación y el lamento por lo que se vive en el vecino país. Como expresó preocupación la OEA el viernes, por poquito, la 55 Asamblea de la OEA no puede parir una resolución porque no se ponían de acuerdo.
Nosotros decíamos aquí en el jueves que Estados Unidos propuso una resolución de 31 párrafos y había 7 desacuerdos. Y al cerrar se tuvieron que transar para expresar preocupación solamente por lo que pasa en Haití. La OEA, Consejo de Seguridad, que no va a tener tanta sustancia porque la mayoría de cabezas van a estar en Sevilla. Hoy hay un evento sobre financiación de la OEA. Allá está tu amigo Petro, Federico, en Sevilla, en España, el presidente de Colombia. ¿Quiso besar a la reina? Sí, yo vi eso. Ajá, sí. yo lo vi allá. Y ella le hizo muy elegantemente, doña Leticia. Bueno, allá va a estar Guterres, secretario general, está Sánchez sirviéndose con la cuchara grande. Y en vez de parir soluciones, Haití, lo que se traen son problemas. Ya Federico habló del TPS, o sea, aquel permiso temporal a quienes alegaban problemas en su país, persecución política, etcétera, etcétera. Ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos le quitó la potestad a los tribunales federales y regionales para poder tomar esa decisión. O sea, no es que se tomó la decisión definitiva, pero la orden ejecutiva de Trump entra en vigencia el 3 de agosto y el 2 de septiembre 500.000 haitianos que están acogidos al TPS o se van voluntariamente o lo van para Haití. O sea, esas son las soluciones que está proponiendo la comunidad internacional. Bueno, ustedes hablaban que hoy es 30, quincena, eso es importante, atención con los precios. El GLP, el gas licuado, subió 4.60. Desde marzo del 22 no le ponían la mano al GLP. Es decir, que el gobierno a lo mejor no le está encuadrando los números. Y también subió la gasolina regular 3.20 y subió el gasoil 3. El gasoil tenemos 3 pesos. ¿Qué está pasando? Bueno, el gobierno da una sensación de bonanza, que aquí la mar está botando peje, como se dice. Pero yo lo que creo que aquí debemos prepararnos para un mayor constreñimiento. Los chelitos van a rendir menos. Mañana entra en vigencia la resolución de la Junta. A 600 pesos van a unificar todas las actas, la de nacimiento, reconocimiento, matrimonio, la de divorcio y hasta la de defunción. O sea que para tú buscar la actica del muerto, el acta del muerto, te va a salir más caro. Atención con eso. Termino, estaban los muchachos del grupo de madrugada hablando que uno de los productos que más consumo ha subido en los últimos años es la Toyota. Yo pensaba que ustedes iban a hablar de eso. Yo no pierdo mi tiempo hablando de eso. ¿De la Toyota? No, claro que no. Con carne de cerdo es buena. No. Y si la hace como ensalada con un chin de vinagre y aceite verde y sal, tiene sabor. El mayor consumo desde el 2015 hasta la fecha es la Toyota, la sandía y el pepino. Ah, pero esos son todos. Pero todo el mundo celebra eso. Mira, y que la Toyota, pero es de 2015, es decir, que ya hay casi 6 años del PLD. Lo grande que yo tengo Toyota siempre. Sí, no. Pero lamentablemente que se haya reducido en estos 9 años el consumo de carne de res, un 30%. Mientras el consumo de Toyota ha subido de 21 libras en el 2015 a 179 libras por persona en 2024, baja el consumo de carne de res. Eso significa que como la Toyota es más barata, la gente prefiere consumir Toyota en lugar de... No, pero hay otra estadística ahí, Nelson, y es el hecho de que los datos no son ciertos, lo que voy a decir, muy, muy rigurosos, pero todos los jueves y todos los domingos para el mercado binacional del lunes y viernes a Dajabón van más de 90 camiones de Toyota. Hay otra estadística ahí que es exportación de Toyota hacia Haití directa, todos los viernes y todos los lunes. Bueno, a la gente que... Y eso es dinero constante y sonante. La gente que hace relajo con la Toyota, ahí está, aumenta vertiginosamente el consumo de Toyota. Para no perder la costumbre, yo me recuerdo un chiste de Freddy Veragoico. O sea, que antes, mira, que lo que más se reduce es el consumo de carne. ¿Qué le decía a la mujer cuando llegaba una mujer? Mátame esta Toyotica. Mátame esa Toyotica. Sí, para quedar el buido de que se está comiendo algo. Atención, de 2015 hacia acá, lo que más ha subido es el consumo de Toyota. El dominicano en el 2015 comía 21 libras de Toyota per cápita y ahora se tira casi 168 libras. Señores, pero bueno.
Vamos. Pero que siga hablando de la Toyota. Ahí está Federico, ahí está. Déjeme darle más datos de la Toyota. Mire, yo estuve viendo la Toyota, la noble y sufrida Toyota. La Toyota tiene 2 gramos de proteína. Es rica en fibra, vitamina, especialmente C y algunas del complejo B, y minerales como potasio, manganeso y magnesio. ¿Qué es lo que se queja la gente de la Toyota? El problema no es la Toyota per se, como dijo el general, sino el cultivo de la Toyota, dónde se hace y qué impacta. Aquí se está hablando a nivel medioambiental, ¿verdad? Y esto es muy, muy crítico, de la necesidad de limitar la siembra a una determinada cota altimétrica. Porque ¿qué es lo que pasa? Que en las zonas altas de la cuenca del Yaque, en Manabao o en Constanza, que es donde se siembra la Toyota por un tema de clima, de temperatura, te agarran una loma, te la deforestan con una pendiente y entonces debajo de la Toyota no crece nada y eso erosiona la tierra. Entonces, si mientras estemos sembrando Toyota en la cuenca alta de los ríos, estamos no solamente exportando agua, sino que estamos drenándole agua a la cuenca. Entonces, aquí hay un tema de que se tiene que regular. Usted no puede sembrar Toyota en todos los lugares por muy a 125 pesos que esté la docena. Pero mira, Ay, Dios son cifras oficiales. Eso de la Toyota, de la sandía, del pepino, de la carne, está en un informe reciente del Viceministerio de Planificación Sectoral Agropecuaria del Ministerio de Agricultura. Hay una nota reseñando esas estadísticas en el Diario Libre de la fecha. Que siga la fiesta a comer Toyota, sandía y pepino. No sé. ¿Cómo llega un toro a buey de El pepino es riquísimo, señor, el pepino. Pero les reitero, yo sé que ahora viene la política a decir que mira, han puesto al dominicano a comer Toyota, pero es de 2015 que estábamos comiendo Toyota, que va subiendo. No, Es yo decir, que la hay comí, casi yo 6 la años comí del como de los PLD. 90. pero- 6 años del Yo la comí PLD. como de Y los 90. En mi casa Leonel, siempre ha habido Toyota en la Guisar mesa. con ¿en carne qué de año fue que se fue Leonel del PLD? En el 2019. Octubre del 19, ¿cómo olvidar? También le toca Alguito. alguito de la Toyota a Leonel, porque él estaba ahí. Ah, pero que más le toque a Danilo, porque son 8 años. Sí, los de yo sé, Danilo. a Danilo le toca más. Sí. Le toca del El 2015 éxito de la Toyota le agosto toca a de Danilo. 2020. El Pero- éxito de la Toyota tiene mucha influencia del presidente Medina. Pero ya estamos listos, pero fuera de coro, señores. Independientemente de las virtudes y defectos de la Toyota, se está demostrando cómo está migrando el consumo del dominicano a comer Toyota mientras reduce el consumo de carne y lo que ello significa. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Vamos a compartir las portadas del periódico del Caribe y CDN Digital en este contenido importante de Despierta con CDN. De inmediato, en pantalla, la edición de este lunes del Caribe y lo hacemos con el Consejo de la ONU que se reúne hoy lunes por 10ª vez. Esto durante este año y el propósito es tratar el tema haitiano en esta ocasión. En temas de políticas, dirigentes de la Fuerza del Pueblo critican la tibia labor opositora de su partido. Además, ampliamos sobre la posición del Indotel, quien dio un plazo a las telefónicas para que depuren usuarios de celulares. Y cerramos con el presidente Luis Abinader, quien este domingo inauguró varias obras en la provincia de Santiago. En la contraportada esta mañana de El Caribe, vamos a los deportes y hablamos de los Titanes que se impusieron en su último juego. El equipo superó a los Metros en la jornada de ayer de la Liga Nacional de Baloncesto. Y ahora les invitamos que accedan a nuestro portal www.cdn.com.do. Aquí usted puede ver importantes informaciones a nivel local e internacional, como esta, sobre un análisis al programa RD Se Mueve, una mirada sobre si será una solución de tránsito o un parche. En otra nota, 2 hombres se entregan a la policía tras ser vinculados en un triple asesinato ocurrido en Atomayor. Y cerramos las principales de CDN Digital con el presidente Donald Trump, quien afirma Elon Musk se enojó con él y su reacción no fue apropiada. Así que estas informaciones pueden ampliarla accediendo a nuestro portal www.cdn.com.do. Y les invitamos que también adquiera una edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta.
de semana bastante lluvioso, muy lluvioso, por lo menos en la parte sur de la República Dominicana. Pero vamos al informe para este lunes que nos brinda el Instituto Nacional de Meteorología. Dice así: la onda tropical y la vaguada seguirán alejándose del territorio dominicano, dando paso a la llegada de una masa de aire con menor contenido de humedad y quedando las condiciones del tiempo dominadas por una concentración moderada de partículas de polvo del Sahara y la influencia de un sistema anticiclónico. Ambos estarán limitando las formaciones de nubes significativas y los acumulados de precipitaciones importantes en casi toda la geografía nacional. No obstante, durante el transcurso de la tarde de este lunes, la interacción del viento predominante del este-sureste con los efectos de calentamiento diurno y de orográfico generarán algunos aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas, principalmente sobre provincias como Santiago Rodríguez, Monseñor Noel, La Vega, San Juan y Elías Piña. Las demás localidades del país permanecerán con cielo despejado y nubes dispersas en ocasiones. Hasta aquí el informe del tiempo. Se aleja la onda tropical y la vaguada y se prevé para el día de hoy en la mayor parte del territorio nacional un cielo despejado. Son las 7:34 minutos, estamos de regreso en Despierta con CDN y ahora es un momento especial en el que entramos en contacto con ustedes a través de Facebook Live para leer sus comentarios que siempre son agradables para nosotros. Gracias por la sintonía, Delio Samuel Marmolejo, buenos días, para ti también, Monchi Hiraldo, buenos días, a ese staff de comunicadores de Despierta con CDN, desde Navarrete, gracias. Alejandro Ramírez, buenos días, Yanesi, Federico y Don Nelson. Para mí, los maestros, dice Alejandro Ramírez, con una valoración sobre los maestros, dice, para mí los maestros de antes eran mucho mejor que los de ahora. Yo terminé mis años de escuela en el 86 y era el número 54. Y después de mí había más maestros y reclamaban y nosotros les reclamamos a los profesores respeto, y que eran unas escuelas como de vergüenza, más o menos es el comentario que nos hace desde Suiza seguidor Alejandro Ramírez. Gracias por su valoración. Hay debates sobre esto, que si antes eran mejores. Yo creo que en todos los tiempos hay buenos y malos maestros, pero las sociedades mismas van cambiando. Andy Heredia, buenos días, feliz lunes equipo. Entonces la reforma de la policía, ¿qué es y por qué ahora, qué es la reforma de la policía? Se pregunta Andy, porque según él ahora están peores. Bueno, Jeffrey Rodríguez, buenos días, Despierta con CDN, bienvenidos, feliz inicio de semana. Temperatura agradable, hay felicidades, porque por aquí no está tan agradable la temperatura, como dice el que está en la terrena. Jocelyn Martínez, buenos días. Yanesi, que tengan un feliz lunes. A todos, gracias. Nos escribe desde el kilómetro 14 de la Duarte. Y Minerva de la Cruz nos dice buenos días y bendiciones. Gracias a todos ustedes que han entrado en contacto con nosotros a través de Facebook Live. Ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia y en noticias, porque con la llegada de julio también llegan las nuevas medidas propuestas por el gobierno para reducir los tapones que convierten el tráfico vehicular en la capital dominicana en un tortuoso caos. La provisión de giros a la izquierda es una de las principales apuestas y en la siguiente historia, Karelyn Cuevas nos muestra lo que usted no debe hacer a partir de mañana. Las imágenes describen un recorrido habitual por la avenida López de Vega en dirección norte-sur, partiendo desde la John F. Kennedy. Atraviesa varias intersecciones hasta llegar a la Gustavo Mejía Ricard, donde dobla para incorporarse más adelante a la Tiradentes. Pero esa ruta, tal y como la tomó el equipo de CDN, no será posible a partir de julio, cuando entre en vigencia la prohibición de giros a izquierda, que genera opiniones encontradas entre choferes y transeúntes. Me parece bien porque ahí en la entradita del Nacional
ahí sucede mucho accidente porque hay entrada de todos los lados. Me parece bien eso. Esa calle deberían ponerla a una sola vía. Eso está mal porque, por ejemplo, el que vaya subiendo, que vaya a girar a la izquierda, va a tener que doblar allá arriba en la 27 para devolverse por la Tiradentes. Eso va a ser más tapón, en verdad. De acuerdo con el plan de las autoridades, en una primera fase se aplicará la medida en la avenida López de Vega con las calles Padre Fantino Falcó, Max Enrique Ureña y Gustavo Mejía Ricard. Sin embargo, hasta este domingo todavía no habían sido colocadas las señalizaciones que lo indiquen. Está mal, porque ponte a pensar, el tapón como que era incómodo ahora. ¿Cómo va a ser ahora? ¿Va a ser más incómodo? ¿Va a ser una vuelta que no tiene sentido? No. De verdad que mira, mi amor, no hay sentido. Bueno, está difícil, vamos a ver que esto se pueda resolver algo, imagínate tú. ¿Tú crees que esto va a reducir los tapones en la capital, verdad? Sí, mi amor, todo con empeño se puede. Tenemos que disciplinar. En una segunda fase entrará la avenida Tiradentes con las calles Salvador Esturla, Carlos Sánchez, Rafael Augusto Sánchez, Frank Félix Miranda y Roberto Pastoriza, donde tampoco se han colocado las señales. Las prohibiciones de giros a izquierda se irán aplicando de forma escalonada en otras vías troncales como la Winston Churchill, Lincoln y Núñez de Cáceres. Desde que fueron anunciadas estas y otras medidas tendentes a mejorar el tránsito, las autoridades han ejecutado un proceso de orientación ciudadana. Carolyn Cuevas, CDN. Bueno, ahí nuestra compañera Carolyn estuvo haciendo un demo de lo que va a pasar el día de mañana. Hubiera sido interesante que a la implementación de estas medidas se hubiera de manera saturante, sostenida y amplia implementado una campaña de comunicación, de videitos, porque las redes sociales no solamente son para medir tendencia y tenerle miedo y actuar reactivamente en función de lo que dice o hace la gente ante una política del gobierno, sino para comunicar también, a propósito del día de las redes sociales, que soy también, para educar también. Pero bueno, eso no se hizo, como nada en materia de comunicación en este gobierno. Pero lo cierto es que el día de mañana entra en implementación la primera fase de un proyecto que es piloto. Podemos estar en contra, podemos estar a favor. La mayoría no somos expertos en tránsito. Hay una presunción de experticia de tránsito en materia que tiene el Intran, o sea, se supone que ahí están los técnicos, se supone que hicieron los estudios, no lo han presentado, pero se supone que lo hicieron. Y estamos obligados a confiar. Y tenemos que cumplir nuestra parte, que es darle aquiescencia a esta propuesta. Pero el Intran y las autoridades que le den seguimiento y que den rendición de cuenta del pilotaje o no y de si es efectivo o no. Porque el problema es que aquí los pilotos se quedan pilotando y nunca aterrizan, como el desastre de la ciclovía en la Bolívar, que todavía es piloto 4 años después y ahí está, y no se sabe si está o no está. Entonces, si mañana va a implementar esto, como no sé qué hacen los motoristas quejándose, porque total, ellos se van a doblar a la izquierda, todos. Todos sin excepción van a doblar a la izquierda y los agentes de la DGC van a mirar a la derecha porque no van a hacer nada. Eso es lo que va a pasar, no nos engañemos que no estamos en Finlandia. Entonces, lo que sí tenemos que doblar a la izquierda y que no podemos hacerlo, nos toca dar las maratónicas vueltas, no se sabe dónde ni cómo, ni de qué manera, pero si la autoridad entiende y está midiendo con bandas en la calle y con cámaras, de que no funcionan, reversen lo que tengan que reversar, no tengan miedo no a fracasar, sino a plantear algo que en la práctica se dé como que no funciona y apoyemos esa medida, eso es lo que nos toca realmente. Bueno, yo casi siempre en este tipo de cuestiones como que me llegan del cielo, soy algo escéptico, tengo pocas expectativas, creo que eso debió primero socializarse un poco más, creo que debió involucrarse mucha gente más en esto y además una campaña bastante agresiva de orientación, de promoción, no de educación ciudadana, que eso es difícil, pero por lo menos de saber, que la gente sepa qué es lo que va a ocurrir a partir de mañana, que ojo, también entran los 2 nuevos horarios en el sector público. Se supone que una parte del personal mañana entra a las 7 y otra a las 7:30, que hay un personal que va a trabajar corrido. Se habrá socializado suficientemente entre las oficinas públicas que entran en estos cambios de horario.
ya veremos. Entre otras cosas, la medida resulta un poquito trunca porque nada más es los horarios para el sector público, los privados no entran. La medida no aparece por parte que va a ser el régimen de consecuencias de los motoristas. La medida no contempla los estudiantes públicos como privados, solo los parqueos. La advertencia está, no se va a permitir el estacionamiento para recoger estudiantes en las inmediaciones de los colegios privados. El padre que se estacione donde los demás pueda y vaya y busque su hijo. Que incluso veo que algunos colegios han ensayado métodos bastante sincronizados y modernos que avisa el padre cuando está llegando y en el colegio tienen ya preparado a su hijo para que se lo lleve. O sea, hay muchas coordinaciones. Pero además, la medida de que prohíbe los parqueos en la mayoría de vías del polígono central cojea en que no hay dónde aparcarse. O sea, el asunto es resolver el caos diciendo sálvese como usted pueda, haga lo que usted pueda, pero usted no se puede parquear ahí, para eso tenemos muchísimas grúas más, tantas cámaras más, etcétera, etcétera y etcétera. En pocas palabras, yo creo y recomiendo el trabajo de Yulisa Céspedes en el Caribe de hoy, es la nota que abre el periódico, que dice ella, moverse pero ¿para dónde? Pero que además, quizás si se revisaba la ley en detalle, la 6317 sobre tránsito, etcétera, etcétera, y la 35805 sobre protección al consumidor y usuario, se van a encontrar la mayoría de medidas aplicables para situaciones como esta que están ahí de hace tiempo, lo que pasa es que no se aplica la ley. No conozco el estudio que hizo, no sé si fue el BID o el Banco Mundial, para determinar todos estos giros a la izquierda, no lo conozco, pero la sabiduría popular dice, bueno, pero es que acá hay un concierto de disparate, y ponen dos ejemplos. Si usted va por la Abraham Lincoln, de sur a norte, cuando llega a la Kennedy, a la esquina de Ágora, para más claro, usted no puede doblar a la izquierda ahí. Y fácil que encuentra uno a la izquierda para llegar al periódico y coger el elevado. Usted tiene que irse a la derecha y girar a la izquierda en la Tiradentes para volver por la Duarte y pasarte por el frente. Esa no se entendió. Como no ha entendido nadie la prohibición de girar a la izquierda en la Churchill con 27 cuando usted va de norte a sur. O sea, cuando usted llega ahí, usted no puede entrar a la 27 a la izquierda, usted tiene que seguir derecho para doblar a la izquierda en la Sarasota, en ese callejoncito, subir ya esos Jiménez Moya ahí de sur a norte para llegar a la 27 y ahí usted gira a la derecha. O sea, yo tengo la esquina a 30 pies y no puedo doblar a la izquierda, tengo que dar una vuelta para hacerlo doblando a la derecha. La gente dice, eso es un disparate, porque sin entrar la medida se está produciendo un congestionamiento ahí en la Jiménez Moya con Sarasota. Y la gente, el olfato le dice, pero ¿cuál es el sentido lógico? Pero ni modo, ya veremos entrando poco a poco. Lo de hoy o lo de mañana es una primera fase. Va a ser en una parte nada más del polígono central. Está tan poco socializado que uno ni siquiera la memoriza 3 o 4 cuadras. Pero bien, por lo menos el Intran, que es el protagonista de la película, se puede decir que está trabajando Morrison y que al pasar de ahí hizo algo, como ha hecho mucha gente, que pasé por ahí, como decía el poema, creo que de Buesa, pasará por mi vida sin saber qué pasaste. Bueno, Morrison. De eso solamente agregar, porque ya eso es mañana. Los partidos de oposición le han hecho algunas observaciones, dicen que eso va a fracasar, que no va a funcionar. Pero como es tan pronto, me hago el ejercicio parecido a cuando hay elecciones, que la gente, la votación es mañana y vienen y te preguntan, ¿qué tú crees que va a pasar? Yo digo, no, vamos, las votaciones están ahí. No me gusta arriesgarme tanto a decir que si nos va a ir bien o nos va a ir mal. No estoy muy optimista con estas medidas.
para decirlo. Y también tomar en consideración que estas medidas del gobierno entran en vigencia cuando los colegios y las escuelas están de vacaciones, que se tiende a mejorar el tránsito en las horas pico. Entonces, tengo la ligera sospecha de que si hay una mejora en el tiempo, en el tránsito, en el flujo, en el tiempo que usted se toma para desplazarse, después no se nos diga que es por esto, porque para esta fecha siempre hay una mejora por el tema del cierre de los centros educativos, por las vacaciones escolares. Pero también en el segundo o primer año de la gestión de la alcaldía del Distrito Nacional de Carolina Mejía, cuando Hugo Veras era el secretario general de la alcaldía, se puso en un plan similar con el tema del giro a la izquierda. Y recuerdo que fue necesario dejarlo sin efecto porque generó tremendo caos. Y eso, que hay que reconocer que para entonces hubo una socialización mucho más amplia de estas medidas que lo que está ocurriendo ahora. No quisiera ser ave de malos augurios, de verdad que no. Ojalá que tengamos éxito, todos queremos que el tránsito mejore, esto se vuelve cada vez más inmanejable, sin que haya una respuesta a la demanda ciudadana, que en el fondo creo que lo que va a solucionar a la larga este tema es mejorar el servicio del transporte masivo. El parque vehicular de aquí ha crecido de manera enorme. Decía el presidente Hipólito Mejía que a pesar de ser del gobierno, fue uno de los primeros que salió a criticar el plan de movilidad, de moverse para dónde, no sé para dónde que nos vamos a mover, ojalá que haya algún lugar para movernos, pero de manera positiva, hacia adelante, no en reversa. Y decía que es que aquí hay casas que tienen 3 y 4 vehículos y hasta 5. Entonces, en realidad, aquí lo que hace falta es un enfoque de respuesta de transporte masivo, de transporte público masivo, más metros, más unidades de las guaguas, de las rutas que se han implementado en la Núñez, pero que se masifique, porque no hay forma de que esto pueda mejorar, así como con lo que se ha planteado, ojalá que sí, y que estemos equivocados. Bueno, no que Hipólito sea crítico del gobierno, pero sí el guapo de Gurabo tiene sentido común. Y por eso él, desde un primer momento, ha dicho que eso no va a funcionar. No dijo, como suele hacer, que es un disparate, pero dijo, eso no va a funcionar. Como también Hipólito es de los pocos, y siendo del gobierno, que ha dicho que hay que buscarle un bajadero al asunto este de la mano de obra haitiana. Hipólito ha dicho, yo estoy de acuerdo con cierto régimen de regularización porque realmente se ha creado un vacío. Claro, ahí Hipólito puede estar hablando como productor agropecuario y parte de su gente, pero tiene sentido común. Y por eso Hipólito ha dicho, esto no va a funcionar como lo dice mucha gente, pero hay que esperar que entre en vigencia y ojalá que sea un palo y tengamos los dominicanos posibilidad de vanagloriarnos de que se hizo algo que funciona. Porque hoy, Federico lo mencionaba en la introducción, y mencionaba una columna de Diario Libre, que el Indotel anunció una medida ayer, domingo, Guido trabaja hasta los domingos, y dio un plazo de 30 días para que la prestadora de servicios móviles de celulares validen y depuren la identidad de los usuarios con líneas activas bajo la modalidad de prepago. Además, depurar e identificar los chips, los SIM card, SIM card, que se venden en las calles. Dice Indotel que esa medida va a permitir identificar al usuario de esa línea activa prepago y además de ese chip. Usted dirá, bueno, pero eso es válido. Pero la crítica es que exactamente eso se anunció en el 2014. ¿Y qué ha pasado? Que en el 2025 repetimos lo mismo. Tenemos el corte ahí del Indotel.
Eso tiene un carácter epidémico. Y sobre esa base, cuando tú adicionas que todos los meses, producto de los prepagos, se colocan 400.000 líneas y 85% de ellas se venden en la calle, el SIM card se ha constituido en el principal aliado de una actividad delictiva. ¿Y qué ha hecho el Indotel? Tienen 30 días para limpiar la data, ¿verdad? En primer lugar. Pero sí, pero en segundo lugar, ya tenemos el auxilio del Ministerio Público para generar algún nivel de sanción. Y todo el que quiera comprar una SIM card, ¿tú sabes cuántas se venden? 85% en la calle sin ningún tipo de control. Lo que hay que obligar, y ya está el mandato del Consejo, a tirarte la foto con tu cédula, porque hay gente que manda una cédula que no se corresponde con la que es. Ahí le marchó Guido a la prestadora de servicio. Bueno. No, le marchó, porque él está diciendo que tiene que cumplir, que si usted vende 400.000 SIM card y el 85% se venden en la calle, sin ninguna identificación, los populares maquitos, los que alimentan los maquitos. Claro. Entonces, eso es decirle a las prestadoras que cumplan con eso. Olvídense de lo que yo dije, que en el 2014 se hizo lo mismo. Porque ¿qué me acuerdo yo quién estaba en Indotel en el 2014? Pero ahora es Guido Gómez Mazara, que está empeñando la palabra. Bueno, lo que pasa lo del 2014 se puede entender a los señores del espía por una razón muy simple. Es una raya de pizarro que un político está trazando en la arena. Es una forma de decir, bueno, yo no voy a buscar una resolución guión 2014 para implementar una medida en mi gestión. Si durante 11 años no se implementó una medida, entonces yo pongo mi medida y que lo midan a él con la de él. Entonces, en este caso, Guido Gómez Mazara da unos datos escalofriantes, porque si 400.000 celulares se venden al mes y de eso el 85%, le hace 340.000 celulares que las prestadoras no saben a quién le están vendiendo. El Know Your Client no lo aplica. A mí no me parece correcto eso. Usted tiene que saber a quién, qué vinculación contractual usted tiene con el usuario del servicio que usted tiene, porque los bancos saben quiénes son los dueños de toda la tarjeta de crédito, e incluso las tarjetas de crédito digitales que están por ahí vendiéndose en farmacia a 200 pesos, usted tiene que cargar una aplicación y meter sus datos ahí también. Entonces, no se puede andar como chivo sin ley, sobre todo cuando el chivo sirve no para hacer un guiso, sino para dañarle la cosecha a otro. Porque aquí lo que está pasando es que esos celulares, yo he visto operaciones, yo conozco gente que tiene una caja con 10 celulares en el carro, para usarlo como walkie-talkie, porque como también hay industria de espionaje, tú tienes que tener tu varios maquitos y tu código de llamada para que no te espíe o el gobierno, que por cierto, la ley del Indotel, del DNI, ¿en qué está eso? Y segundo, no se ha modificado, o para que no te espíe el gobierno, o para que no te espíen los señores que han hecho de eso una industria a hojas vistas y con la total anuencia del Estado dominicano. Y cuando digo Estado me refiero a todas las administraciones en los últimos 30 o 40 años y a todas las instancias que han estado ahí. Entonces, lo que Guido ha hecho es exponer una realidad y presentarse frente a ella, y con esa misma realidad y esa misma denuncia él será juzgado en 30 días. Bueno, hay que decir que lo que inspira la medida ahora es un problema de seguridad. Total. Que tiene mucho que ver hasta con la seguridad ciudadana, la seguridad del Estado, que de la cárcel se dirigen redes de crímenes. O sea, que el propósito está bien inspirado, que está ahí. Pero vamos a ver, el asunto es que no se cumple la cosa, que no hay régimen de consecuencia, y por eso así el símil con la ley 6318 de tránsito, que ahí está de todo está en esa ley, por más medidas que se invente ahora el Intran. Es más, de lo poco que ha funcionado esa ley fue que fusionaron como 8 instituciones que había, que la OTTT, Conatrate, muchísimas cosas del tránsito, llena de botella. Pero ni modo. Yanesi, ¿qué fue lo de Danilo que mencionaron ustedes al principio? ¿Que el gas morado pela o que...? No, que el gas pela. Pero el morado, dice el refrán. Ah, no, que el color morado, ¿cómo fue que dijo Danilo? Dice Danilo, porque el presidente Danilo Medina está desde hace unos días retomando su papel en el electorado, vamos a decir, en su activismo político. Y yo creo que, no sé, Kelvin, si tenemos por ahí un corte del presidente Danilo Medina en una asamblea que tuvo ayer
en San Cristóbal, pero el sábado él estuvo en La Vega encabezando las actividades conmemorativas del natalicio del profesor Juan Bosch, que sus restos descansan en el cementerio de La Vega. Y desde antes ya venía trabajando. Lo que he escuchado en el Partido de la Liberación Dominicana es que su dirigencia, luego de haber aceptado participar en las conversaciones del CES, determinó que tenía que salir rápido de este escenario para poder hacer el papel de oposición, y por eso ustedes vieron que ya el presidente cumplió la agenda. Fue a las 2 reuniones, a la del Ministerio de la Fuerza Armada, a la del CES, y ya recibió al presidente Abinader en la casa del PLD, y para cuidarse más ni habló. El presidente Danilo Medina no habló en esa reunión porque él tiene su agenda de hacer oposición, entonces para que no vayan a decir, ¿verdad? No dijo nada. Donde sí dijo mucho fue ayer en San Cristóbal. Además de criticar al gobierno, el presidente Danilo Medina dijo ahí, bueno, ahí hay un corte donde él dice que todo ha subido con relación al aumento. Bueno, el caso es que el presidente Medina dijo, no, aquí todo ha subido, pero además instruyó a los PLDistas, oigan bien, a que se vayan a los barrios, que se pongan a discutir, o sea, discutir no es a pelear, sino a generar debates para comparar las gestiones de gobierno del PLD con lo que tienen ahora. Dice, porque lo de ahora ya la gente reconoce, según el presidente Medina, que se ha equivocado. Entonces, lo interesante es a los espacios donde él instruye a su dirigencia a que vaya. Él dice, váyanse a los barrios, váyanse a la casa de la gente, vayan a los colmadones. Entonces, él está mandando a su dirigencia, vayan al pueblo llano, que se vayan a compartir con la gente, a decir, nosotros lo hicimos mejor que quienes están. Pero eso no fue lo único que dijo el presidente Medina. El presidente Medina le dijo allí a los PLDistas que el PLDista tiene un solo color, tiene su sigla, y que el que es PLDista es morado. Eso es porque ustedes saben que el Partido de la Liberación Dominicana quedó en tercer lugar en las pasadas elecciones y quiere retomar un espacio electoral que perdió. Y en la lógica política hace todo el sentido que el PLD haya salido temprano a hacer esta tarea, porque no es lo mismo pelear contra dos que pelear contra uno, que es el tema que tiene ahora el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, en este punto hay que reconocer el éxito del PLD, primero porque ya concluyó su congreso. En el marco de ese congreso, el que se tenía que ir se fue, tienen su crisis y bueno, lo resolvieron. El presidente Medina se impuso su visión, siguió siendo el presidente y cerró el tema del Congreso. Pero además tiene un problema ahora con el adelanto de la elección de la candidatura presidencial, pero eso se lo resolvió el Tribunal Superior Electoral, aunque ellos digan otra cosa. El Tribunal Superior Electoral le ha dicho, no, ustedes no pueden hacer esto, y yo creo que estratégicamente al PLD le conviene asumir eso y entonces seguir trabajando y escoger la candidatura presidencial en la fecha que establece la ley. Para esta semana hay una reunión de la dirección del comité político para tratar ese tema y habría que ver si todavía la dirigencia de ese partido va a seguir enfocada en lo que evidentemente es un error de adelantar la escogencia de la candidatura presidencial en una estrategia que ya no le dio resultado para el 2024 y que ahora ha tenido mucho más dificultades que las que tuvo para esa fecha. Pero el presidente Medina está en la calle, está haciendo su trabajo y tiene a toda la dirigencia alineada. Esa es la verdad. Me parece que desde la fuerza del pueblo sería un error subestimar al PLD. El PLD en el nivel municipal quedó muy por encima de la fuerza del pueblo, demostró mayor liderazgo local, aunque no ganó ningún territorio en el nivel senatorial y que quedó muy por debajo de la fuerza del pueblo en la representación congresual de la Cámara Baja de Diputados. La verdad es que en términos de votos la diferencia fue de 2%, lo que es un empate técnico.
Y lo que le falta al Partido de la Liberación Dominicana en realidad es una candidatura presidencial, una figura presidencial que permita competir en mejores condiciones, que no la tuvo en el 2024 y que ante una figura de tanto peso como Leonel Fernández, pues se le ha hecho difícil construirla. Pero si la Fuerza del Pueblo se descuida, creo que estarían cometiendo un error político porque el Partido de la Liberación Dominicana es una realidad. Bueno, solo dos cosas. La oposición debe labrar mejor su perfil y su plan. Tú hablas del PLD y concluye con la Fuerza del Pueblo, pero esta semana Abinader va para donde Lionel. Sí, claro. Entonces se crea una imagen, una percepción en la población de que están todos juntos, porque esos expresidentes, tanto del PLD como la Fuerza del Pueblo, se fueron demasiado a fondo del problema este de Haití. Ahí están metidos en temas de seminarios que van a durar 3 años en una mesa y no van a llegar a nada. Eso está ahí. Pero de todas maneras, la oposición debe hilar fino y ver lo que va a hacer. Lo que yo no estoy seguro, Yanesi Espinal, esto 2 preguntas de encuesta. Dice Danilo, con el PLD se vivía mejor. Y dice Danilo, la gente está ansiosa de que el PLD vuelva al poder. No sé. Bueno, lo que también tendríamos que ver, no solamente desde el punto de vista de ese pedazo de la oposición que es el PLD, sino de la Fuerza del Pueblo, de Yanesi, el rifirrafe que hubo este fin de semana entre algunos de sus dirigentes vía redes sociales, en el cual unos exponían que falta beligerancia para cuestionar al gobierno, mas no así a compañeros del partido. Es un tema de ellos, evidentemente. Lo que es un tema de todos nosotros es la preocupación de algunos dirigentes de ese partido de que ciertamente la oposición debería jugar un rol más aguerrido. Y en el caso particular de la Fuerza del Pueblo, de que las secretarías, algunos decían que estaban mudas, deberían estar fijando posiciones, y no lo digo solamente como Fuerza del Pueblo, sino ese mensaje le aplica a toda la oposición. Porque si la oposición no se galvaniza, no le vamos a pedir unidad, pero le vamos a pedir por lo menos que asuman mejor su rol de oposición, que cuestionen, que critiquen y que exijan. Y yo creo en ese aspecto, esos dirigentes de la Fuerza del Pueblo que están haciendo esos reclamos tienen razón. Estamos de regreso en Despierta con CDN. Ahora vamos a conversar con nuestros invitados del día de hoy. Para hoy hay pautada una reunión del Consejo Económico y Social en el marco de unos acuerdos que llegaron al presidente de la República y los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina y Hipólito Mejía para abordar el impacto de la crisis haitiana en el país. Producto de eso, la pasada semana ya comenzaron las mesas de trabajo en el CES y esta semana continúan porque según la agenda, estos encuentros de debate de 6 mesas temáticas se harán lunes, miércoles y jueves. Hoy tenemos a representantes de los partidos de oposición que allí participan en representación de sus líderes políticos. Tenemos a Manolo Pichardo, que es titular de la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo y además es miembro de una de las mesas de debate. Igualmente con Winston Santos, que es titular de la Secretaría de Seguridad Social del Partido de la Liberación Dominicana y participa en una de las mesas de trabajo que se desarrollan en el CES y que se dan en la sede de la Universidad del Caribe, Unicaribe. Buenos días a ambos por aceptar nuestra invitación. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Si podemos comenzar, que nos puedan explicar cómo es la metodología de trabajo, cómo ha ido avanzando la experiencia que se ha vivido desde la pasada semana y cómo, si es posible, conocer cómo es el desarrollo de los debates y qué habría en agenda para hoy. Winton. Sí. Bueno, apenas estamos organizando todo el proceso. Es la realidad. Se está creando una dinámica basado en una serie de preguntas que deben responder. Estuvimos escogiendo los expertos que vamos a oír, para luego entonces, después de oír los expertos,
organizamos una metodología para que cada sector haga su propuesta. Luego se resumen, pero apenas estamos construyendo todo, estamos iniciando en la fase inicial, ¿no? Esa es la realidad. O sea, ya nosotros tenemos 15 instituciones vinculadas y 8 expertos que fueron invitados, que a partir de hoy esperamos escuchar algunos. 8 expertos van hoy. No, hoy no irán todos. La lista está hecha, fueron escogidos y han sido invitados. Veremos si lo escuchamos de manera individual o no. Manolo, la experiencia de la Fuerza del Pueblo participando. Bueno, nosotros notamos que esta convocatoria está mejor estructurada que las anteriores. Ustedes saben que no es la primera convocatoria, ha habido varias convocatorias. Ha habido 3, 2 en el Palacio Nacional y 1 en el CES. A las anteriores nos retiramos porque nunca el gobierno presentó un documento base para la discusión y no parecía haber interés real en esto. Parece que debido a esas experiencias y a la frustración y al fracaso de esos diálogos anteriores, el CES y nosotros, como fuerzas opositoras, dijimos, bueno, si vamos a un diálogo, vamos a un diálogo serio. Y entonces tenemos que hacer un diagnóstico, pero tenemos que partir de algo. Y de ahí es que sale el diagnóstico que se hizo, de ahí es que salen las 10 preguntas que tiene cada mesa temática, que están muy bien estructuradas las preguntas, pero ahí no solo participó el gobierno como la otra vez. Todo eso fue un trabajo previo que hicimos el gobierno y los representantes de los expresidentes que participaron en esta coordinación. Como dice Winston, las primeras reuniones que hemos hecho, lo que hemos es, diríamos, ponernos de acuerdo en la metodología de discusión, ampliar el espectro de la discusión invitando a otros. Nosotros en el caso nuestro, que es la Mesa Internacionales, hemos invitado a propuesta de los enviados del presidente Danilo Medina a los que fueron embajadores en Haití. Nosotros también estamos proponiendo, los que estamos de enviados de Leonel Fernández, que los cancilleres asistan por su experiencia en estos temas. Hay 2 ex cancilleres, ¿no? Está Miguel Vargas Maldonado y está Navarro, que nosotros como representantes de Leonel Fernández lo hemos invitado para que enriquezcan las discusiones que iniciaremos a partir de hoy, porque lo que ha ocurrido en las anteriores reuniones es ponernos de acuerdo en la metodología, ponernos de acuerdo, como dice Winston, en las personas que expertos que van a participar con nosotros en la mesa. Bueno, lo que bueno que señalabas el tema de las experiencias anteriores, de las mesas que se convocaron en el CES al comienzo de la gestión, las 12 propuestas que tuvieron el final que sabemos que tuvieron. Pero aquí mismo el jueves pasado estuvo César Dargán, vicepresidente ejecutivo del CONEP, que también está participando en algunas de las mesas, y señalaba un calendario muy apretado, sí, incluso para el nivel y el perfil, sobre todo, de los participantes, 3 reuniones semanales, y puso una fecha de cierre que, vista las experiencias anteriores, uno se pregunta si 30 días es un tiempo creíble, real y posible para poder llegar a una conclusión, sobre todo que con 4 años no se llegaron a 12 conclusiones. ¿Cuál es el horizonte temporal? ¿Cuál es la perspectiva? Y sobre todo si ustedes, y no digo complejizar en el sentido de problematizarlo, sino de darle más riqueza, de poder traer más personas, de incorporar más visiones. ¿Cuál es digamos, desde el punto de vista político, la entrada y la salida de un escenario de esta naturaleza para no estar ahí todo el tiempo sin poder obtener ningún resultado? Mira, el calendario precisamente lo propusimos nosotros como oposición, porque no queríamos convertirnos en rehenes del gobierno, ¿no? Porque en las anteriores convocatorias la intención que había era de mantenernos de rehenes. O sea, ustedes nos van a hacer oposición, ustedes van a estar entretenidos discutiendo el tema haitiano que no se va a resolver. Bueno, esta vez nosotros previmos eso podía ocurrir y le pusimos plazo. Esto tiene que tener un calendario, ¿verdad? Tantas reuniones, un plazo determinado, que es un mes. Nosotros vamos a durar 4 semanas discutiendo. Si no arribamos a ningún acuerdo, en esas 4 semanas nosotros nos retiramos, porque no nos vamos a mantener entretenidos en medio de un debate cuando el país está en situaciones de precariedad y la población se siente indefensa porque entiende que nosotros, la oposición, están
diríamos, cerca de la agenda del gobierno. Y yo ya he visto algunos comunicadores que han dicho que la oposición lo que tiene que pedir una oficina en el Palacio. Ustedes estarían planteando que esto concluya en ese cronograma que se ha dicho de antemano, o quizás se podría extender un poco más. Bueno, te daré la pregunta a Manolo, déjame responder. El tema del cronograma está sujeto a cómo se avanza en los trabajos. O sea, si los trabajos son serios y avanzamos, pues podría entenderse el cronograma. Tiene que, el problema haitiano es complejo. O sea, las migraciones ha habido siempre, migraciones animales, migraciones... Y las migraciones generalmente tienen la misma causa siempre. O sea, vemos a Europa invadida por los países de Medio Oriente, tema de la crisis política. Vemos como Estados Unidos fue prácticamente invadida por los europeos por crisis económica. O sea, incluso en este mismo siglo, a principios del siglo pasado, después de la Primera Guerra Mundial, grandes migraciones de Estados Unidos. Pero igual los ñus migran en África, todo el mundo buscando comida. O sea, el tema de la migración es serio, y el nuestro tiene causas estructurales. O sea, no se va a resolver con que nosotros ahí plasmemos 2 o 3 acuerdos. Así no se va a resolver. Se va a resolver si podemos ejecutarlo. Y ejecutarlo tampoco va a ser sencillo. Porque una de las condiciones, así mismo es, una de las condiciones para que un migrante pueda trabajar es que esté legal. Y para que trabaje, siendo legal para que trabaje, debe estar formalizado. Y entonces, los dominicanos, ¿qué cantidad de dominicanos están formalizados? Alrededor del 50%. Entonces, o sea, podría resolverse de mediano. Pero además, hay temas que hay que discutir a profundidad. Las estadísticas aquí todavía no son tan confiables. Dice el gobierno que del 20 a la fecha se duplicó la mano de obra haitiana en la construcción, pero habla de 62.000 a 125.000, dice el gobierno. Pero entonces, dicen los constructores que son 430.000 que hay, y que de eso el 80% es haitiano. Entonces, o sea, las cifras están, pero igual ocurre en el área agropecuaria. Dice la AYAS que son 350.000 empleados que se requieren, y que el 90% son haitianos. Entonces, cuando tú tratas de emparejar la cifra, dificultad, por incluso haitianos y dominicanos en esas 2 áreas, prácticamente son todos informales. En la construcción, el 86% es informal. Mientras que en el área agrícola y ganadera, o sea, el 91% es informal. O sea, no es solamente darle un carnet a los haitianos. Incluso una vez, para concluir esa parte, intentamos inscribir en la tesorería y logramos inscribir 2 o 3 mil, creo que 16.000 extranjeros, haitianos la mayoría. Y por la movilidad, por el estilo de trabajo temporero que ellos hacen, al mes o 2 meses siguientes ya no estaban casi ninguno. Vamos a insistir en el cronograma, porque no veo claro hacia dónde conduce eso. Desde el primer día, desde antes de la primera reunión, yo aconsejaba a la oposición que no cayera en un gancho histórico de meterse donde se han metido. Yo dije, bueno, tiene que hacer un encuentro para ponerse de acuerdo en 3 puntos. Uno, un documento, la soberanía nacional, que yo qué. Segundo punto, el derecho soberano de todo Estado a definir su política migratoria. Y 3, la indiferencia de la comunidad internacional. Firmaron las Fuerzas Armadas y cada quien se rompió la taza. Pero ahí se han metido ustedes en unos temas de seminario y se han puesto una camisa de fuerza y que de 30 días. Pero no es lo que yo opino, sino lo que ustedes pueden opinar. Después de esos 30 días, ¿qué va a salir o podría salir? ¿Hay un documento para qué? ¿Para la unidad de acción de la oposición del gobierno? ¿O un documento para la historia? Después de esos 30 días, al día 31, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, nosotros, ciertamente uno no sabe lo que va a salir de ahí. O sea, nosotros estamos en este debate, incluso como oposición, llenos de incertidumbre. ¿Por qué? Es que ya hemos tenido otros encuentros. Es que ya incluso se planteó en el último evento donde nosotros no participamos, hacer una gira internacional para sensibilizar a la comunidad internacional respecto al tema haitiano, que se involucren. Ya vimos que el presidente Trump dijo en la OEA, en la reciente reunión,
que la OEA tiene que ser efectiva con relación al tema haitiano. Y hay algunos pronunciamientos del presidente y todo respecto a sensibilizar a la comunidad internacional. Yo vi luego de aquel diálogo, que salieron algunas delegaciones, sobre todo el presidente de la República, fue a la OEA, participó en algunos cónclaves internacionales e hizo un llamado a la comunidad internacional a involucrarse. ¿Cuál es el problema? Que la comunidad internacional, para la comunidad internacional hoy día, eso no es una prioridad. La prioridad en la agenda internacional es otra. Estados Unidos está en su propio problema, tiene un problema existencial ahora mismo en este proceso de reconfiguración geopolítica. Entonces, nosotros la tenemos difícil. ¿Cómo nosotros hacemos frente a un problema que no tiene una solución dominicana y a un país prácticamente que colapsó? No existe un Estado, hay una presión migratoria que no solo amenaza la estabilidad de la República Dominicana, sino la estabilidad regional. Entonces, por eso yo digo, nosotros no sabemos hacia dónde va a conducir, lo digo yo responsablemente, esa discusión. Bien, Winston, bueno, alguien te decía, ¿y para qué te metiste en eso? Winston, después de los 30 días, ¿qué es, cómo ustedes vislumbran? Supongamos que hay un acuerdo mínimo sobre alguno de los aspectos. ¿Para qué va a servir eso? Debe salir un documento de ejecución obligatoria del gobierno, sea para fines congresuales, o sea que el Congreso va a, si es necesario, no creo que sea necesario, porque como dice la artista Concha Buica, sabemos todos lo sabemos, solamente es hacerlo y hacerlo. O sea, ese documento que salga no va a tener nada novedoso. No tiene nada novedoso. O sea, entonces, ¿para qué es el diálogo? Discúlpeme, bueno, Winston, que lo interrumpa, porque precisamente esa era mi pregunta. Ojalá que ambos puedan ampliar. Siempre me he hecho la pregunta de para qué es este diálogo. ¿Por qué? Porque antes, incluso de que se hiciera la convocatoria, el presidente Abinader puso en ejecución 15 medidas, incluido un observatorio de la aplicación de esas medidas que dirige el periodista Miguel Franjul, y ese observatorio ha dicho que se están cumpliendo y hasta ahora no ha dado como quejas de que lo que se dijo que se iba a hacer con esas 15 medidas no se esté haciendo. Lo único que falta por hacer y que está en debate es un plan de regularización de la mano de obra extranjera. Me gustaría saber si ustedes como partidos de oposición van a respaldar esa medida y qué le agregarían nuevo a las 15 que ya se ejecutan. Mira, primero es que hay unos sectores allá dominicana, llamados nacionalistas. El nacionalismo, siempre le digo, lo digo públicamente, es reaccionario, o sea, es lo contrario al patriotismo. Y la gente debe entender esa parte. O sea, el PLD como partido no es antihaitiano, ni debe serlo, ni debe serlo. Naturalmente, el PLD entiende el problema haitiano y entiende que debe haber una salida a ese tema. Cuando el gobierno se reúne y reúne a los sectores, lo que procura es quitarse una carga de encima. O sea, este problema no es mío solo, acompáñenme. No, sí, no quiero, ¿verdad?, que pongan la etiqueta que yo soy responsable con esto. Cuando yo digo que lo sabemos todos, es porque los documentos, o sea, sometidos a debate en las diferentes mesas, la mesa mía es de trabajo, bien podrían ser elementos básicos para la solución. O sea, la migración debe ser regulada, pero tú dices, bueno, y si tenemos cónsul en cada pueblo haitiano vendiendo visa, ¿cómo va a ser regulada? Pero no es ahora, siempre ha sido. Pero si tenemos frontera abierta, con porosidad, ¿cómo tú? Entonces, si antes la migración era rural, era masculina, era joven y era analfabeta, y ahora la migración son núcleos familiares. Si tú consigues barrio completo ocupado con iglesia, con colmado haitiano y con lugares de expendio de bebida y comida haitiano, o sea, el asunto está yendo de la mano. Entonces, yo decía, es un problema serio y estructural que un plumazo no lo va a resolver. No lo va a resolver. O sea, mucho menos un muro, peor que lo que hacen en las casas de familia, en los patios. O sea,
¿Y la Fuerza del Pueblo va a apoyar el plan de Mira, regularización? Sí ya se hubo plantea un plan de regularización. Y se nos ha dicho, ¿por qué ustedes participan si hay cierta incertidumbre con relación a cómo terminará esto? Bueno, por lo siguiente, porque aquí había mucha presión con el tema haitiano. Ser indiferente a un llamado de esa naturaleza, entonces era muy, o sea, para nosotros difícil no aceptar. Estamos ahí. Ya hemos visto que las anteriores discusiones no han terminado en nada, porque resulta lo siguiente. Aquí hay un tema migratorio serio después del asesinato de Juvenal Moïse, pero nosotros tenemos una ley migratoria, está ahí, y nosotros lo que entendemos es que aquí lo que ha faltado es voluntad política, porque apliquemos la ley. Aquí hay una ley laboral que establece el 80-20, no se cumple. Aquí, por ejemplo, en el sector de la construcción, es más del 90% son trabajadores haitianos. En el sector agropecuario, el 80% y más del 80% son trabajadores haitianos, pero nosotros tenemos la ley y no se cumple. Y yo lo que he dicho siempre es lo siguiente, nosotros somos oposición, el gobierno son ellos, quienes están llamados a aplicar la ley son ellos. Bueno, usted ha señalado varias veces el tema de los resultados del Consejo Económico Social y por lo tanto en procesos anteriores, y por lo tanto eso condiciona la cierta duda con la que ustedes van y participan, y aún así con mucha responsabilidad lo hacen. Pero fue el propio presidente Leonel Fernández el 5 de mayo el que señaló, cito, el método más adecuado sería convocar al Consejo Económico Social donde participen los expresidentes. Entonces, la cita continúa. Entonces el presidente Fernández decide no ir al Palacio, decide aperturar de una manera más amplia la discusión. Entendió, en función de estas declaraciones, que debería ser el Consejo Económico Social, entonces ir ahí y cuestionar la propia instancia que el propio presidente Fernández señaló como la adecuada. Es un poco, digamos, que uno no sabe, bueno, si pensaban eso, entonces debieron haber procurado otro espacio de discusión realmente. Lo que ocurre es lo siguiente, nosotros lo que queríamos evitar, y el presidente lo que quería evitar, era la trampa del Palacio, como ocurrió anteriormente. Entonces, el espacio de diálogo más legítimo, que incluso fue una creación del propio Leonel Fernández, que es el CES, era el CES, para que no estuviéramos los partidos políticos y el gobierno entretenidos en la discusión eterna, sino bueno, vamos a involucrar a la sociedad, a toda la sociedad en esta discusión. O sea, ese fue el sentido de la propuesta del presidente Leonel Fernández. ¿Cómo ustedes ponderan? Son políticos, o sea que inevitablemente el prisma de codificación será político, pero aquí hay un tema de Estado también. El tema de la regularización, independientemente del colapso haitiano, hay otra realidad que no tiene que ver con esa, que es que en nuestra economía hay algunos trabajos que no los hacen los dominicanos. Esa es una realidad. Bueno. Y usted lo sabe mejor que todo. Y esos trabajos ya han sido cuantificados. Usted señaló un número de los constructores, los bananeros tienen otro número, otros agricultores tienen otro, los cañeros, todo el mundo pone sobre la mesa su cupo de migrantes que necesita. Esa es una realidad económica. Y sin embargo, ¿cómo podemos enfrentar, y esto es una pregunta personal porque no necesariamente la posición de sus instituciones, cómo podríamos enfrentar y conciliar la realidad de que al margen de que se hizo un plan de regularización y que la ley hablaba de uno, hay una necesidad de poder conciliar dentro de la legalidad una realidad económica? Sí, en efecto, mira, ya yo he dicho esto anteriormente en televisión. Cuando yo iba a juramentarme como ministro de Trabajo, venía saliendo el dueño de Bisonó, que construye viviendas y eso, y se me acerca y me dice en el oído, no me saques el haitiano. Yo no, él decía, no me ejecuto el 80-20, pero de hecho ya yo sabía que si ejecutaba el 80-20 creaba una crisis económica en el país. Entonces, yo soy abogado, fui juez, o sea, he tenido largo ejercicio de derecho. Las leyes se hacen para resolver problemas sociales. La ley que crea un problema social pierde su razón de ser. Entonces, ejecutar esa ley, tal como está, o sea, el 80-20, constituye un problema, tal como está. O sea, por eso es necesario el hecho de discutir el tema,
establecer contrataciones temporales, algún tipo de regularización. Eso es necesario. La gente se pone, yo vi la gente insultando a Hipólito cuando habló de eso, pero hay una realidad, O sea, paramos la construcción, paramos la agricultura, paramos el sector cañero, paramos los bananeros. Yo me he reunido 20 veces con los bananeros para legalizar la mano de obra, porque hay un problema, tema con comercio justo, que son instituciones sin fines de lucro europeos que bloquean los productos que traen ya cuando hay maltrato a los trabajadores. Y para regularizar, y tienen dificultad, y hicimos el intento. O sea, pero yo digo que el tema no es sencillo. El tema no es tan sencillo como se ve a simple vista. Wilson, bueno, cuando usted entró, eso fue en el 18, julio, agosto, usted sucedió a Monchi. Monchi Fadul, amigo Monchi. Sí, entonces usted tiene su experiencia. Sí. Partiendo de su opinión, en este caso creo que es personal, el PLD estaría en esta discusión entonces en condiciones de ponerse de acuerdo con algún tipo de, bueno, no sé si plan de regularización, porque se definió un plan, de algún tipo de medida para resolver el asunto de la mano de obra. ¿Alguna solución intermedia? Claro que sí. Lo primero es que... O sea, ¿qué ustedes plantearían ahora? El mismo PLD plantea que se haga un inventario de la mano de obra requerida, ¿verdad? Por sectores, por área geográfica. Porque lo primero, si tú no sabes lo que tú necesitas, ¿a quién tú vas a llamar? O sea, desde Trujillo, con sectores privados, ¿verdad? Vicini y demás, se hacían contrataciones temporales de mano de obra. Pero lo hace Panamá, lo hace Costa Rica con los nicaragüenses, y lo hacen los Estados Unidos con los mexicanos. Se hace en el mundo entero. Bueno, un estudio y que a partir de ahí se determine. Manolo, la fuerza del pueblo. Porque ese va a ser el tema. Mira, yo pienso lo siguiente. En todas partes del mundo hay migrantes y los migrantes contribuyen con el crecimiento económico de un país. Ahora mismo se está dando en Alemania lo siguiente. Los migrantes se están yendo. Alemania necesita 500.000 jóvenes migrantes porque la población ha envejecido para poder mantener su aparato productivo vivo. Ahora, están enfocados en qué áreas van a estar. ¿Qué es lo que pasa en la República Dominicana? Que hay un desbordamiento de la migración. Tú vas a un semáforo y hay un montón de haitianos. Tú estás en la industria de la mendicidad, hay haitianos. En el sector informal hay haitianos. Entonces, ¿son necesarios que estén los haitianos en los semáforos? ¿Es necesario que estén en el sector informal? No. Entonces hay un desbordamiento y eso hay que regularlo. Como decía Winton, bueno, vamos a ver cuántos migrantes necesita cada sector y entonces partiendo de esa realidad, hagamos un programa, ¿verdad? Definamos qué es lo que vamos a hacer con el tema migratorio. En Inglaterra, por ejemplo, luego de la COVID, luego del Brexit, hubo una situación con la salida de migrantes. Y hubo una crisis. Salieron los migrantes que trabajaban en el sector agropecuario, se dañaban los productos, en fin. Y hubo que definir un programa bien diseñado en el que por temporada entran los migrantes, trabajan, están regularizados y salen y vuelven y entran cuando se requiere, cuando la economía lo demanda. Ese es el programa que nosotros creemos que debe haber en la República Dominicana porque en definitiva la economía de la República Dominicana necesita migrantes. Lo que no podemos es sostener una migración que desborde la capacidad económica de la Hasta gente país. Como Trump se dieron cuenta de eso. Trump dijo ahora que se reunió con estos sectores productivos y él se dio cuenta que cometió un error al sacarle la plantación. Claro. Un comentario gracioso. Sí. O sea, los haitianos son migrantes forzosos de África a América. Contrario a otros que son migrantes colonizadores. Sí, así es. O sea, ¿no entiendes? Que hay que entender de que realmente hay muchos prejuicios que lo acompañan, hay muchos traumas que vienen con ellos, en fin, son cuestiones que... Bueno, gracias a Winston Santos, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, que participa en este diálogo del Consejo Económico y Social, y también a Manolo Pichardo, que es el titular de la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo y también forma parte de las mesas de debate en el Consejo Económico y Social. Gracias a ambos por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa, ya regresamos.
La sección de deporte de hoy empezó fuera del aire porque parece que el fin de semana estuvo muy movido con muchas noticias. Ahí vi el ingeniero en una caminando. Así que vamos a continuar hablando de deporte, pero ahora con Fran Camilo en el aire. Si usted quiere hablamos del ingeniero. No. ¿Dónde lo vio caminar? No hablo de Aguilucho. No. ¿Cómo? Que yo no hablo de Aguilucho. No, pero yo también. Esta señora se está jugando. Yo vi allá, yo lo bató, muy amigo de Federico, también lo vi ahí. Ahí lo obligaron a ponerse una cosa amarilla. Pero miren, salto al centro. Independientemente de eso, tenemos que hablar de la Copa de las Américas femenina que empezó y Dominicana arrancó ganando. Miren ustedes estas imágenes. El Americano Titanes ayer vencieron a los Metros en Santiago y es apenas su primera victoria en la fase de eliminación, pero además es la primera derrota de los Metros que habían ganado sus primeros partidos en esta fase de eliminación. Los Titanes del Sur consiguieron su primera victoria ganando 110-91 a los Metros de Santiago en el partido disputado allá en la gran arena del Cibao Oscar Gobaira. Los Titanes facturaron una corrida de 10-0 y por medio de una efectiva defensa lograron que los Metros cayeran por primera vez y ellos ganar este primer encuentro en la fase de eliminación. Siguen en primer lugar los Metros. Los Cañeros también perdieron, que no han ganado en esta fase de eliminación. De hecho, los Metros comenzaron ganándole precisamente a los Cañeros y ese fue el primer partido en que los Cañeros perdieron de 2 que llevan ya en esta fase de eliminación, porque Ramón Galloway encestó 25 puntos y los Indios vencieron 90-70 a los Cañeros. Definitivamente Framber Valdez es el mejor lanzador de República Dominicana en lo que va de torneo, de lo que va de Grandes Ligas. Vámonos al béisbol. Framber Valdez, compañeros, gracias. Framber Valdez definitivamente es lo mejor que le está pasando al picheo de República Dominicana. Y esto, producto de la confianza que le han dado en Houston, donde lo han convertido en el lanzador número 1. Fue el hombre que abrió la temporada y se mantiene como número 1 en la rotación. Ayer ganó en un partido de poca anotación, 2-0, pero esas 2 carreras a favor de él. Obviamente él mantuvo en raya a los Cachorros de Chicago. 6 entradas lanzadas de 5 hits, sin permitir carreras ni limpias ni sucias, 6 ponches, 2 bases por bolas y Framber tiene ahora 9 victorias y 4 derrotas. Definitivamente el mejor lanzador que tiene la República Dominicana en Grandes Ligas en este momento. Pasemos a Oneil Cruz, 2 cuadrangulares ayer. Oneil Cruz viene Oneil Cruz de dar 2 cuadrangulares ayer después de haber recibido una reprimenda de su dirigente públicamente. Hace unos días, Oneil Cruz jugando allá en los Jardines, dieron un hit y cuando fue a buscar la bola, se fue rodando por debajo de su guante y él se paró a mirar el juego. No se devolvió a buscar la pelota, no. Le llamaron la atención. En el partido siguiente, con hombre en primera y amenaza de los Piratas, Oneil Cruz entonces bateó rodado al shortstop y no corrió, caminó hacia la primera base y obviamente doble play. Lo sentaron a los 2 juegos siguientes y le hicieron una reprimenda pública y él tuvo que reconocer que el dirigente tenía la razón y dijo que en el primer juego, donde se le fue la bola, hubo falta de concentración, pero que en el segundo él entendía que habían 2 outs y por eso no corrió. Igual, es falta de concentración y parece que los alones de trenzas, pues ya no usan moños los muchachos, le trajeron a Oneil esta reacción. Ayer 2 cuadrangulares, los Piratas ganaron 12 carreras por 1 a los Mets, que está muy mal. Y Oneil Cruz fue pieza clave con esta actuación de 2 honrones y 4 remolcadas. Con estos honrones 13 y 14 llevó a su equipo a ganar. Ahora, este lo traje para alegría de Don Nelson. Aaron Judge también dio 2 honrones. ¡Toma! Don Nelson, que es imparcialmente yankee, se gozó este triunfo, se lo gozó seguro. El triunfo de los Yankees de Nueva York ayer, mucho a poco. Agarraron a Aaron Judge y dio 2 honrones, se meten 30 honrones y sus Yankees ganan 12 carreras por 5 a los Atléticos de Oakland. Los Yankees siguen en primer lugar, aunque perdieron unos jueguitos, Tampa se les colocó a juego y medio, pero los Yankees han ganado 6 de los últimos 10 y Aaron Judge
llega a 30 jonrones y con todo y eso no es el líder de la Liga Americana. Es Cal Raleigh, el receptor de los Marineros, que tiene 32. De todas maneras, si a esta época donde ya los equipos han jugado la mitad de la temporada, el hombre lleva 30, pues don Nelson le está proyectando 60 jonrones. Y tiene más de 60 empujadas y bateando más de 350. Ahí en las empujadas él es el líder de la Liga Americana. Aaron Josh es el líder en la Liga Americana de promedio de bateo, es el líder de carreras remolcadas, es el líder en hits, no es el líder de jonrones y ya usted sabe por qué. Bueno, de los Yankees, pero no del imperialismo. Ah, ¿usted? Sí, no, aclaración, usted dice que yo soy yanquista. Sí, no, pero... Como debe de ser. Pero no del imperialismo, no del imperialismo yanqui, compañero. Exactamente. No, eso yo lo sé, compañero. Allá nosotros estamos ya Muy bien, mira, me otro nivel a me dicen que ya acabaste, pero que no nos vayamos. Sí. Sin felicitarle su cumpleaños a Corpus Montero. Claro. Míralo ahí, el amigo Corpus, medio corpulento. Felicidades. Es el presidente del círculo de reporteros gráficos. La gente de la cámara, miren qué pinta. Traje azul, un traje azul bonito. Eso da carátula de un disco de los de antes, mira. Ay. Que Dios me lo bendiga, Corpus, felicidades. Felicidades, Corpus, un hombre muy diligente. Felicidades, Corpus. Nos vemos contigo y con Corpus nos vamos. Y felicítame también a Cristian Lara, HD, que está de cumpleaños. Cristian Lara, HD, que de cumpleaños. Felicita a Juan Bosch también, que está de cumpleaños. ¿No tiene foto? A Juan Bosch. Hoy día de su nacimiento, día del maestro. Muchas gracias, Frank. Gracias, Frank. Mañana viene Julio. Sí, señor. Felicidades a todos los maestros. Viene volando ya, a las 12 de la noche llega. Llega Julio. Y viene que Julio con Guerra, o sea, con Juan Luis Guerra. No viene un poco acabado viene Julio. ¿Viene primera clase o clase económica? Un poco acabado viene Julio Bellero, pero bien. Hasta mañana.